Bienvenidos a Principios que rigen el universo y los efectos de no respetarlas. En este video, nos sumergiremos en un fascinante viaje para explorar los principios fundamentales que gobiernan nuestro universo y cómo su comprensión puede afectar nuestro equilibrio, armonía y proceso evolutivo. A lo largo de nuestra conversación, reflexionaremos sobre las poderosas leyes que rigen nuestra realidad y descubriremos cómo cada acción que realizamos tiene consecuencias profundas en nuestra vida. Exploraremos cómo el amor y la comprensión pueden transformar nuestro ser, y cómo la experiencia nos guía hacia una mayor verdad y sabiduría. Prepárate para desentrañar los misterios de la sabiduría de la naturaleza y su impacto en nuestras vidas. Juntos, exploraremos cómo el respeto por estas leyes universales puede conducirnos hacia una vida más plena y satisfactoria. Te invito a unirte a nosotros en este emocionante viaje de exploración y reflexión. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos y comparte este contenido con aquellos que también están en búsqueda de la verdad y el equilibrio en sus vidas. Además, nos encantaría conocer tus pensamientos y comentarios sobre este tema. Así que prepárate para sumergirte en el conocimiento de las leyes universales y sus efectos en nuestra existencia. Comencemos este viaje hacia la armonía, el equilibrio y la evolución juntos. Primer principio, principio de la naturaleza. 1. Cuando cosas o situaciones diferentes se unen, cosas que se complementan se sienten atraídas entre sí. Imagina un rompecabezas donde las piezas tienen formas y colores distintos. Al unir las piezas adecuadas, creas una imagen completa y hermosa. De manera similar, en la naturaleza, vemos cómo las abejas y las flores se atraen mutuamente. Las abejas obtienen néctar de las flores para alimentarse, mientras que, al posarse en las flores, las abejas ayudan en la polinización. 2. El alimento específico es vital. Todos los seres vivos necesitan comer lo que es adecuado para su especie. Piensa en un pez en el océano. Este pez necesita consumir alimentos como algas marinas y pequeños organismos acuáticos para sobrevivir y mantenerse saludable. Si el pez intentara comer algo que no está adaptado a su especie, no obtendría los nutrientes necesarios y podría enfrentar problemas de salud. 3. Las condiciones adecuadas son necesarias. Para que algo natural suceda, deben existir las condiciones adecuadas. Imagina una semilla que cae al suelo. Para que germine y crezca una planta saludable, necesita tierra fértil, agua y luz solar. Si estas condiciones no están presentes, la semilla no podrá desarrollarse adecuadamente. 4. El instinto guía a los seres vivos. Ir en contra de las leyes naturales tiene graves consecuencias. Piensa en un pájaro migratorio que emprende un largo viaje hacia climas más cálidos durante el invierno. El pájaro sigue un sentido interno, un instinto que le indica cuándo y hacia dónde volar. Este instinto guía a los seres vivos en sus acciones y comportamientos para sobrevivir y adaptarse al entorno. 5. Ciclos naturales con propósitos específicos. Todos los ciclos en la naturaleza cumplen funciones específicas. Observa el ciclo del agua. El agua se evapora de los océanos y cuerpos de agua, se forma en nubes, luego cae en forma de lluvia o nieve, y finalmente fluye de regreso a los océanos. Este ciclo tiene un propósito importante para mantener el equilibrio del agua en el planeta y sustentar la vida en diferentes ecosistemas. 6. Consecuencias graves de violar las leyes. Ir en contra de las leyes naturales tiene graves consecuencias. Piensa en un ecosistema en el que se introduce una especie invasora que no tiene depredadores naturales. Esta especie comienza a reproducirse rápidamente, afectando negativamente el equilibrio del ecosistema al competir con otras especies nativas por recursos. Como resultado, puede producirse un desequilibrio ecológico y la disminución de otras especies. 7. Todos los seres vivos tienen un propósito. Cada ser vivo cumple una función importante en el equilibrio de la naturaleza. Piensa en un árbol en un bosque. Este árbol proporciona sombra, refugio y alimento para diversos animales. Además, contribuye a la producción de oxígeno y ayuda a mantener la calidad del suelo. Cada ser vivo, desde el más pequeño hasta el más grande, desempeña un papel esencial en el funcionamiento y equilibrio de los ecosistemas. Estos ejemplos sencillos nos ayudan a comprender cómo los principios de la naturaleza están presentes en nuestro entorno y cómo podemos aprender de ellos para vivir de manera más armoniosa y en equilibrio con el mundo que nos rodea. Observar y reflexionar sobre estos principios nos invita a apreciar la sabiduría inherente a la naturaleza y a reconocer la importancia de vivir en armonía con ella. Al comprender que todo en la naturaleza tiene un propósito y sigue leyes específicas,
podemos reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos damos cuenta de la importancia de elegir acciones que estén alineadas con nuestro bienestar y el de los demás, así como de la necesidad de respetar los límites y necesidades de nuestro entorno. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, podemos buscar el equilibrio entre diferentes aspectos, como el trabajo y el descanso, el cuidado personal y el cuidado de los demás, la satisfacción de nuestras necesidades y la preservación del medio ambiente. Al reflexionar sobre los efectos de violar estos principios, nos invitamos a ser más conscientes de nuestras acciones y decisiones. Comprendemos que nuestras elecciones tienen consecuencias y que, al actuar en armonía con la naturaleza, contribuimos a nuestro propio bienestar y al equilibrio del mundo que nos rodea. Efectos de no respetar los principios de la naturaleza. Cuando no seguimos las reglas de la naturaleza, pueden aparecer problemas en nuestro cuerpo y en el mundo que nos rodea. Algunos de estos problemas son no comer lo que necesitamos y tener hambre o enfermedades, involucrarnos en conductas adictivas que perjudican nuestra salud o bienestar, el deterioro de la calidad de vida y sentirnos tristes o infelices. Además, también podemos lastimar la naturaleza, causando desequilibrios en el ambiente, erosionando el suelo, provocando plagas o reduciendo la vida de las plantas y animales. Por eso es importante respetar y seguir las leyes naturales para mantenernos sanos y cuidar de nuestro entorno. Segunda fundamento. Principios de equilibrio. 1. Lo que enviamos, vuelve. Si compartimos sonrisas y amabilidad con los demás, es probable que ellos también nos traten con amabilidad. Si ayudamos a alguien, es posible que en el futuro recibamos ayuda cuando lo necesitemos. 2. Si atacas, te defiendes. Si criticamos y lastimamos a las personas, es probable que ellas se defiendan y respondan de la misma manera. En cambio, si buscamos resolver los problemas de forma pacífica y respetuosa, evitamos conflictos y cultivamos relaciones armoniosas. 3. Lo que agrada es aceptado. Cuando mostramos comprensión, escuchamos atentamente y hacemos cosas agradables por los demás, es más probable que nos acepten y nos traten bien. Un ejemplo es ayudar a un compañero de clase con sus tareas o compartir un regalo con alguien que lo necesita. 4. El amor incondicional transforma. Cuando amamos a las personas sin juzgarlas y les mostramos compasión, podemos ayudarlas a crecer y convertirse en versiones mejores de sí mismas. Un ejemplo es apoyar a un amigo en tiempos difíciles, brindándole nuestro apoyo y comprensión sin condiciones. 5. El entendimiento previene la destrucción. Cuando nos esforzamos por comprender los puntos de vista de los demás y buscamos soluciones pacíficas, evitamos conflictos destructivos. Un ejemplo es dialogar y buscar acuerdos en lugar de pelear o imponer nuestras opiniones. 6. Tomemos el control de las situaciones. En lugar de dejar que las circunstancias nos controlen, podemos manejarlas de la mejor manera posible. Por ejemplo, si enfrentamos un problema, podemos analizarlo, buscar diferentes opciones y tomar decisiones que nos beneficien a largo plazo. 7. El poder del ejemplo. Nuestro comportamiento y acciones son un modelo para los demás. Si queremos que las personas sean amables y respetuosas, debemos mostrarles cómo serlo a través de nuestro propio ejemplo. Por ejemplo, si queremos fomentar el cuidado del medio ambiente, podemos ser conscientes de nuestro consumo y practicar acciones sostenibles. Estos ejemplos ilustran cómo los principios de la armonía y el equilibrio se manifiestan en nuestras vidas cotidianas. Al comprender y aplicar estos principios, podemos cultivar relaciones saludables, evitar conflictos innecesarios y vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Efectos de no respetar los principios de equilibrio. Cuando no seguimos los principios de equilibrio, nuestras acciones y actitudes pueden llevar a consecuencias negativas en nuestra vida emocional y en nuestras relaciones con los demás. Estos efectos incluyen la falta de confianza en los demás, el miedo a involucrarse, la sensación de distanciamiento y aislamiento, el enfoque excesivo en uno mismo en lugar de considerar a los demás, la experiencia de soledad y tristeza, la aparición de conflictos y peleas, la dificultad para relacionarse debido a la timidez o incomunicación, la separación y la formación de barreras que nos alejan de los demás, el impacto de traumas emocionales y el desarrollo de complejos. Es importante recordar la importancia de practicar los principios de equilibrio para mantener una vida emocional saludable y relaciones armoniosas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ser parte de nuestra comunidad de crecimiento y transformación hacia la felicidad. Al suscribirte, estarás al tanto de nuestros nuevos videos y contenido inspirador que te ayudará a descubrir la verdad y el equilibrio en tu vida.
Además, al compartir este video y dejar tus comentarios, estarás contribuyendo a que más personas puedan encontrar este contenido valioso y se unan a nuestro camino de evolución. Antes de continuar con el tercer principio, queremos agradecerte por tu apoyo y por ser parte de esta increíble comunidad de crecimiento. Tu participación es fundamental para que podamos seguir explorando los caminos hacia una vida plena y armoniosa. Ahora, sigamos adelante y descubramos juntos el siguiente principio que nos guiará en nuestro viaje de evolución y transformación. Gracias nuevamente por tu apoyo y por ser parte de esta emocionante aventura de descubrimiento interior. Principios de la ley de correspondencia. 1. Todo es una oportunidad de aprendizaje. Cada vez que enfrentes un desafío en el trabajo, en lugar de frustrarte, puedes verlo como una oportunidad para adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Aprovecha la situación para aprender y crecer profesionalmente. 2. Nuestras acciones generan las circunstancias. Si deseas mejorar tus relaciones personales, puedes practicar la empatía y la comunicación efectiva. Trata de ser amable, escuchar activamente y mostrar interés genuino en los demás. Verás cómo tus acciones positivas generarán un ambiente más armonioso a tu alrededor. 3. Todo evento nos corresponde de alguna manera. Si enfrentas una dificultad en tu vida, como la pérdida de un empleo, en lugar de culpar a los demás o victimizarte, reflexiona sobre cómo tus decisiones y acciones pasadas pueden haber contribuido a esa situación. Aprende de ello y busca oportunidades para crecer y mejorar en el futuro. 4. Estamos exactamente donde debemos estar. Si te sientes insatisfecho en tu trabajo actual, en lugar de lamentarte, evalúa tus metas y pasiones. Considera si estás alineado con tu propósito y, si no es así, toma acciones concretas para buscar oportunidades que estén más en sintonía con tus intereses y valores. 5. Tenemos lo necesario para vivir nuestra vida. Si te encuentras enfrentando un desafío económico, en lugar de enfocarte en lo que te falta, busca recursos y habilidades que ya posees. Puedes aprovechar tus talentos, conocimientos y conexiones para explorar nuevas oportunidades, emprender proyectos independientes o buscar alternativas creativas para mejorar tu situación financiera. 6. Solo ocurre lo que debe ocurrir. Si experimentas una decepción o fracaso en algún aspecto de tu vida, en lugar de lamentarte, busca lecciones y aprendizajes de esa experiencia. Reflexiona sobre cómo puedes crecer y mejorar a partir de esa situación, y utiliza ese conocimiento para tomar decisiones más informadas en el futuro. Recuerda que estos son solo ejemplos, y cada persona puede adaptarlos a su propia situación y circunstancias. La clave está en aplicar estos principios de manera consciente y reflexiva en tu vida diaria, buscando siempre el equilibrio, la armonía y la evolución personal. Efectos de violar esta esencia. Cuando no comprendemos ni aplicamos los principios de la ley de correspondencia, podemos experimentar una serie de bloqueos y obstáculos en nuestro progreso personal. Estos obstáculos se manifiestan en forma de insatisfacción constante y una sensación de falta de propósito en la vida. Nos resulta difícil alcanzar el éxito en nuestras metas y proyectos, y nos vemos envueltos en luchas internas y conflictos contra las circunstancias de la vida. Además, nuestra incapacidad para aceptar y asumir nuestra propia vida y responsabilidades nos lleva a enfrentar miedos, angustias y frustraciones persistentes que afectan nuestra paz interior. Estos sentimientos negativos nos impiden encontrar el equilibrio y la armonía que anhelamos en nuestras vidas. Es fundamental comprender y aplicar los principios de la ley de correspondencia para superar estos desafíos y encontrar el equilibrio que buscamos. Al reconocer que cada situación que enfrentamos es una oportunidad de aprendizaje y que nuestras acciones y elecciones generan nuestras circunstancias, comenzamos a vivir de manera más consciente y en sintonía con el flujo natural de la vida. Cuando nos alineamos con la ley de correspondencia, podemos superar los obstáculos que se presentan en nuestro camino. Encontramos satisfacción en nuestras acciones y experimentamos una mayor paz y plenitud en nuestro ser. La comprensión y aplicación de estos principios nos permite vivir en equilibrio, en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Los caminos de la evolución, descubriendo la verdad y el equilibrio. 1. En nuestra búsqueda de evolución y crecimiento personal, nos encontramos con los caminos que nos conducen hacia la verdad y el equilibrio. Estos caminos nos invitan a reflexionar sobre nuestra experiencia y a aplicar consejos prácticos en nuestra vida diaria. 2. Experimenta la verdad a través de la vivencia. La verdad se revela a medida que nos sumergimos en la experiencia. Cada vivencia nos brinda valiosas lecciones y oportunidades de crecimiento.
Permítete vivir plenamente y aprende de cada situación que se presente en tu camino. 3. Expande tu conciencia a través de los opuestos. La conciencia se enriquece al confrontar los opuestos y las contradicciones. Aprecia la diversidad y busca el equilibrio en medio de las diferencias. Aprende a comprender y respetar los puntos de vista diferentes al tuyo, pues es en la aceptación de la diversidad que encontrarás una conciencia más amplia. 4. Abraza la transformación en tu ascenso. Para elevarnos a niveles superiores de existencia, es necesario estar dispuestos a transformarnos. Abandona las viejas formas de ser que ya no te sirven y ábrete a nuevas perspectivas y posibilidades. Permítete crecer y evolucionar en tu viaje de autodescubrimiento. 5. Reconoce tu responsabilidad en tu evolución. Eres el resultado directo de tus elecciones y acciones pasadas. Cada decisión que tomas y cada acción que emprendes moldean tu camino de evolución. Asume la responsabilidad de tu propio crecimiento y toma decisiones conscientes que te impulsen hacia adelante. 6. Aprende de las situaciones desafiantes. Enfrentamos situaciones desafiantes y obstáculos en nuestro camino para aprender y crecer. Estas experiencias nos invitan a profundizar nuestra comprensión y a expandir nuestra conciencia. Aprovecha estos momentos como oportunidades para fortalecerte y superar tus limitaciones. 7. Alimenta tu necesidad de comprensión. La búsqueda de comprensión y conocimiento es el motor de nuestra existencia física. Busca entender tanto a ti mismo como al mundo que te rodea. A medida que te adentras en la búsqueda de sabiduría, avanzas en tu camino evolutivo y encuentras mayor plenitud. 8. Reconoce el equilibrio a través del desequilibrio. Solo al experimentar el desequilibrio y la discordia puedes apreciar y reconocer verdaderamente el equilibrio. La armonía y el equilibrio emergen como una respuesta consciente y consciente a los desafíos y desequilibrios que enfrentamos en nuestra vida. Mantén tu enfoque en la búsqueda del equilibrio interno y externo. Enfrenta cada día como una oportunidad para evolucionar y encontrar el equilibrio en tu vida. Aplica estos consejos prácticos en tu día a día y observa cómo te acercas cada vez más a la verdad y al equilibrio en tu camino de evolución personal. Recuerda que el verdadero crecimiento se encuentra en la aplicación de estos principios en tu vida cotidiana. Las consecuencias de ignorar los caminos de la evolución. Cuando ignoramos los principios de la ley de evolución y no seguimos el camino de crecimiento y transformación, pueden surgir malestares sociales y problemas en nuestras vidas. Algunos de estos efectos incluyen rebeldía y autodestrucción. Al limitar nuestras experiencias y resistir el cambio, podemos caer en actitudes rebeldes y autodestructivas. Nos resistimos a aprender y crecer, lo que puede llevarnos por caminos destructivos. Conflictos y violencia. Cuando imponemos nuestros propios conceptos y creencias sin considerar la evolución y el aprendizaje, pueden surgir conflictos sociales. Guerras, huelgas, violencia y revoluciones son manifestaciones de esta falta de comprensión y adaptabilidad. Delincuencia y odio. La falta de comprensión y el incumplimiento de la ley de evolución pueden generar actitudes negativas como el odio y la delincuencia. La falta de respeto por los demás y por el proceso de evolución puede llevar a comportamientos antisociales. Limitación de experiencias. Al resistir el crecimiento personal y la exploración de nuevas experiencias, nos privamos de la oportunidad de expandir nuestra conciencia y conocimiento. Esto puede llevar a una sensación de estancamiento y frustración en nuestras vidas. Es importante recordar que, al respetar y seguir los principios de la ley de evolución, podemos evitar estos efectos negativos y avanzar hacia una sociedad y una vida más armoniosa. Al estar abiertos al aprendizaje, adaptarnos al cambio y buscar la comprensión, podemos fomentar el progreso personal y social en lugar de caer en la autodestrucción y el conflicto. En esta emocionante exploración de los caminos de la evolución, hemos descubierto valiosos principios que nos guían hacia la verdad y el equilibrio en nuestras vidas. Espero que este video haya sido una fuente de inspiración y reflexión para ti. Si te ha gustado el contenido que compartimos hoy, te invito a suscribirte a nuestro canal para recibir más videos sobre sabiduría, crecimiento personal y conexión con la naturaleza. Además, no olvides compartir este video con tus amigos y seres queridos, para que juntos podamos difundir estos conocimientos y alcanzar una mayor armonía en nuestras vidas. Déjanos tus comentarios y experiencias. Queremos conocer tus reflexiones y cómo aplicas estos principios en tu día a día. Tu participación en la comunidad nos enriquece y nos impulsa a seguir creando contenido relevante para ti. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y evolución. Nos vemos en el próximo video.